Vamos a dialogar ahora en Ciudadanos, todo el equipo completo, con la presidenta del GEN, Margarita Stolbizer. ¿Cómo le va, Margarita? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el llamado y por reunir a todo el equipo, así que muchísimas gracias y que tengan buen día. Bueno, lo mismo. Estamos asistiendo a un año, bueno, electoral, con la fecha ya confirmada, pese a la postergación. ¿Y qué se puede esperar del escenario electoral, que obviamente está muy condicionado con todo lo que está pasando con esta pandemia, que es inédita, ¿no? ¿Qué escenario imagina? Bueno, lo primero me parece que hay que apuntar eso, realmente pensar en un año electoral en medio de esta situación de pandemia es como bastante complejo. Primero que nada, porque cuando uno piensa en términos electorales, pensás en la ciudadanía, que es la que se va a expresar a través del voto. Y hoy yo lo que siento es que las personas tienen en su cabeza y en sus ocupaciones muchas otras cuestiones y no las elecciones. Sin ninguna duda que esta es una pandemia que ha cruzado nuestras vidas, ¿no? No solo en lo sanitario, las pérdidas de gente conocida, de seres queridos, los contagios que no bajan, la cuestión de las vacunas, por supuesto, y a eso agreguemos la situación económica, social, quién no tiene a alguien cerca con pérdida de trabajo, la caída de los ingresos, bueno, la situación económica y social muy grave. En ese contexto, pensar en una elección con la gente con su cabeza puesta en otro lado, digamos que esa ya es la primera complicación, por lo tanto, en ese sentido, lo que uno puede prever de la cuestión electoral, del proceso electoral, es el desinterés. ¿Cómo se va a canalizar esto? Si se va a canalizar con menos gente que vaya a votar, con gente que manifieste sus enojos. Y acá voy a la segunda cuestión que me parece que hay que tener en cuenta, que es un descreimiento generalizado de la población en la política, y esto tiene mucho que ver con lo electoral, porque me da la impresión que son muchas las personas que no creen que los políticos le puedan resolver su vida. Entonces está obligada, el voto es obligatorio, a tener que ir a elegir por alguien, y lo que vamos a ver es que no va a creer ni siquiera en aquellos a los que termine eligiendo, ¿no? La otra cuestión es que lamentablemente, y contra lo que nosotros venimos pregonando desde hace mucho tiempo, la polarización, la grieta sigue siendo rentable para quienes la practican, y lo que vemos es cómo el debate público lo ganan los extremos, y cuando digo los extremos no son solamente las dos coaliciones que están en los extremos, sino los extremos de los extremos. En ambas coaliciones parece que el debate público, la confrontación, la ganan los duros de los extremos, digamos. Todo eso que es rentable en términos políticos y electorales, y por eso seguimos teniendo esa grieta tan fuerte, es muy malo para el país. Ha sido muy malo y sigue siendo malo. Y esto va a ser un determinante otra vez de la elección cuando la gente termine yendo a votar envuelta, insisto, en estas tres cuestiones. Las preocupaciones por la pandemia, el descreimiento sobre la política, la desconfianza en las instituciones, y una polarización muy, muy marcada, ¿no? Eso es por lo menos hoy lo que podemos ver de este escenario electoral. Después otra cuestión es las fuerzas que compiten, cómo se resuelve. En los últimos tiempos hemos visto cada vez más acentuadas internas dentro de las coaliciones, digamos, que disputan el poder. Como ustedes saben, yo soy de quienes creen que hay que ir por un camino intermedio, digamos, más cooperación y menos confrontación y más moderación, digamos, en los discursos. Pero hoy esa posición, digamos, no es la que estaría predominando. Margarita, y en ese camino intermedio, ¿cómo se ubica el GEN? Porque tengo entendido que usted quiere ser nuevamente candidata y que ha mantenido reuniones con algunos sectores de la política. Les aseguro que querer no quiero ser candidata. Yo vengo diciendo, me interesa mucho formar parte de un proyecto de país, un proyecto político que discuta realmente un futuro para la Argentina. El otro de los dramas que la Argentina tiene es que desde hace muchos años las coaliciones se arman eficazmente, exitosamente para ganar elecciones y fracasan en la gestión de gobierno. Ha pasado con la coalición anterior que gobernaron antes y también con la actual. Fue muy exitosa, obviamente, juntar a todo el peronismo, pero en el gobierno fracasan. ¿Por qué crees que fracasan estas coaliciones? Y si estás vos mencionando ahora que vos crees que el gobierno fracasó.
Sí, a ver, creo que fracasan justamente porque la política se ha vuelto muy meramente electoralista. Entonces, lo que se considera es que el político exitoso es el que gana elecciones y las coaliciones se preparan para ganar elecciones. Y no se preparan para ganar. No hay un sustento fuerte de cuáles son las cosas que hay que hacer para mejorarle la vida a la gente. Yo creo que un buen gobierno va a ser el día que el que llegue y se vaya dejando algo mejor de lo que recibió. Y sin embargo, lo que venimos viendo no es así. Me parece que esa es la razón del fracaso. Creo que este gobierno obviamente ha fracasado respecto de todas las cuestiones que ellos mismos se plantearon, e incluso diría de la expectativa que generaron, o que generó el presidente Alberto Fernández, aún en quienes, sin haberlo votado, como es mi caso, tuvimos una expectativa positiva inicial de que podía ser algo diferente. Sin embargo, hoy, a la luz de los resultados que tenemos, a los fracasos del gobierno anterior se suman estos, porque tenemos mucha más pobreza, más indigencia, chicos que dejan la escuela, jubilados a los que no les alcanza el ingreso, y eso que marcaba antes, que es un descreimiento cada vez más fuerte de la política. No logramos recuperar la política. ¿Cuánto de responsabilidad crees que tiene el gobierno o, bueno, esta crisis heredada más la pandemia? Y si la oposición está a la altura también de acompañar una gestión de gobierno en el marco de esta crisis que es global. A ver, me siento naturalmente como responsable en el sentido de que termino apareciendo como una comentarista crítica de los demás, digamos, obviamente porque yo estoy fuera de los espacios de poder, digamos. Yo tengo una mirada muy crítica sobre lo que ha sido la gestión del gobierno sobre la pandemia, la gestión en salud, en vacunas, la gestión educativa, la gestión económica, y tengo una visión muy crítica sobre la oposición, que es un poco tu pregunta, Rosario. Creo que no hemos tenido una oposición que estuviera a la altura de lo que se esperaba en medio de esta situación. Tuvimos sí un episodio, y no es casual que haya sido el momento de mayor fortaleza de la dirigencia política, que fue en el inicio de la pandemia, cuando veíamos las reuniones del presidente con el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad, que generaban una tranquilidad propia de sentir, bueno, estamos en un camino distinto, son capaces de correr las diferencias y articular políticas en los lugares más importantes, y esto se fue perdiendo, digamos, y me parece que eso es lo que redunda hoy en esto que yo le llamo, bueno, la pérdida de credibilidad y el debilitamiento, además, que ha tenido el gobierno y la política en general. Me parece que la oposición no ha hecho buenos aportes frente a la situación de crisis, sobre todo, bueno, como se debería esperar, ¿no? Yo siento que el debate es muy pobre, y el debate es casi un debate de culpas. Entonces hay una descalificación de unos sobre otros, quién tiene la culpa, quién nos llevó a esta situación. Entonces, para tomar un tema, la inflación, que es un tema sin duda que cruza nuestras vidas, la de todas las personas realmente, y que nadie le encuentra solución. La verdad es que fue muy malo en el gobierno anterior, sigue siendo muy malo hoy, no hay un plan, no hay un programa. ¿Qué debería hacer la oposición? Y la verdad, sentarse a discutir. El que no gobierna tiene que prepararse para cuando gobierne, y en ese sentido tiene que empezar a buscar las soluciones a los problemas. Pero, Margarita, ¿usted no cree que en el medio han habido indicios de gestión que, más allá de la emergencia, que es una emergencia mundial, porque esto es una pandemia mundial, el gobierno ha tenido tiempo de ejecutar diferentes acciones, que han pasado cosas, que se han implementado programas de asistencia, que se ha seguido con la construcción de viviendas, que se ha, digamos, que ha habido muestras de gestión y la sigue habiendo? ¿Usted no Sí. cree que de alguna forma hay un movimiento de un gobierno en este contexto tan, si se quiere, difícil, inédito que le toca vivir al mundo? Sí, a ver, por supuesto que comparto eso, porque además siempre digo, en los gobiernos ni está todo mal ni está todo bien. Los primeros que deberían reconocerlo son los propios gobernantes, digamos. Me parece que esto es así. Si yo tomo por ahí de la pregunta la mayor coincidencia que tengo, la gestión del gobierno en la atención de los sectores más pobres, más bajos, ha sido buena.
ha sido correcta. Me parece que todos los programas de asistencia que se volcaron sobre los sectores más bajos ha sido buena y me parece que está muy bien y eso es elogiable. ¿Cuáles son las cosas que me parece que están mal? Es que yo siento que los grandes perdedores, digamos, de toda esta pandemia son los sectores medios, medios bajos, concretamente los sectores monotributistas, que son aquellos que nunca estuvieron en los listados del Estado, nunca tuvieron un beneficio social porque la pelearon siempre solos. El peluquero, el plomero, el pintor, el abogado con el pequeño estudio jurídico, el pequeño estudio contable, esos que la verdad la peleaban saliendo todas las mañanas a trabajar y con eso obtenían el ingreso propio y familiar. Estos tuvieron un parate muy grande, es un sector muy, pero muy importante en términos económicos y cuantitativos, y estos tuvieron un parate muy grande, lo que obtuvieron por parte del gobierno fueron préstamos que hoy tienen que devolver cuando todavía no han salido de esa crisis. Esto es lo que nos lleva como resultado a tener un agrandamiento, digamos, de la masa de pobres, digamos, como que hay estos nuevos pobres que son los sectores medios que se fueron cayendo. Sobre esos me parece que no ha habido. Así como el presidente lo vimos en el inicio del año pasado, destaqué recién los gestos políticos, también en aquel momento tuvimos un presidente que nos transmitía la tranquilidad cuando lo veíamos rodeado del equipo de los médicos sanitaristas, infectólogos, gente muy prestigiosa y muy reconocida, y el presidente se hacía ver con ellos. Eso nos daba alguna tranquilidad. Eso fue como desapareciendo, los médicos se fueron borrando, corriendo, digamos, habría que ver por qué, y nunca vimos al presidente estar rodeado de un equipo técnico, científico, igual que el de los médicos, para abordar las cuestiones económicas, laborales sobre todo, el tema del cierre del comercio, ustedes lo verán como lo veo yo, es trágico cuando uno anda por la calle y ve la cantidad de comercios que ya no van a poder volver a abrir, y eso se traduce en la cantidad de gente que ha perdido su trabajo. Entonces me parece que hay, digamos, toda una falta de gestión o una mala gestión que ha tenido un impacto muy negativo en todos esos sectores medios. En realidad, insisto, sin perjuicio de que han habido otras cosas que estuvieron bien. Yo no voy a decir que todas las cosas han estado mal de ninguna manera. Margarita, metiéndonos de nuevo en lo que tiene que ver con las elecciones, ¿no? ¿Qué papel va a tener el GEM en la provincia de Buenos Aires? ¿Con qué actores políticos está buscando alianzas, teniendo en cuenta las anteriores alianzas en las cuales algunas han fracasado, como por ejemplo la de La Baña, que usted mismo en este programa el año pasado dijo que fue su peor decepción, no así Massa? ¿Con quién ha hablado? Sí, usted está hablando con Florencio Randazzo, está hablando con Emilio Monzó, está hablando con María Eugenia Vidal y con gente del PRO en provincia de Buenos Aires. ¿Con quién va a formar esa alianza? También. ¿Con los radicales también está hablando? ¿Con Maxi Abad está hablando? Uh-huh. Sí, con Maxi Abad me he juntado, obvio con el socialismo, con Libres del Sur, que son para nosotros como aliados naturales, digamos, desde siempre. Nosotros estamos abiertos desde luego y estamos en un debate interno también dentro del GEM de qué manera podemos hacer para aportar y plegarnos en un espacio, en un proyecto que realmente tenga volumen y que no sea un paso hacia atrás. A mí me preocupa mucho cuando la política discute el pasado y no el futuro, ¿no? Y esto lo veo en muchos sectores. Cuando Cambiemos reivindica el gobierno de Macri, a mí me espanta, porque en realidad no podría estar en un lugar que reivindique un gobierno que yo considero que fracasó. Sin embargo, cuando hablo, por ejemplo, con Vidal, que Vidal me parece que hoy es la persona que tiene más parada, está mejor parada sobre la realidad, ella lo primero que dice es hay que armar una cosa diferente, no podemos volver a ser o seguir siendo lo que fuimos porque no estuvo bien y hay que hacer algo distinto. Entonces, nosotros conversamos con todos esos, me he reunido también con Monzó, con Randazzo, bueno, con muchos de los que ustedes mencionaron, porque la verdad nosotros estamos abiertos, somos un partido pequeño, joven, y la verdad es que estamos en la búsqueda. Siempre nosotros nos manifestamos frentistas, somos parte y hemos sido siempre parte de un frente. La situación distinta que hay, que ustedes marcaron muy bien,
es que en las oportunidades anteriores, elecciones 2017 y 2019, nosotros hicimos coalición con sectores del peronismo, porque siempre nos pareció que era una forma de cobrar y tener ese volumen que digo que a nosotros nos falta. Yo no reniego de ninguna manera del acuerdo que en su momento hice con Massa, más allá de que, bueno, después se desarmó y no tuvimos los resultados esperados. Creo que fue una decisión correcta tomada en ese momento y en ese contexto. Pero hoy esos sectores del peronismo están dentro del gobierno, entonces naturalmente el espacio que nosotros hemos armado en algún momento se ha debilitado, se ha aflojado mucho, entonces es bastante difícil para nosotros decir, bueno, vamos a encarar esto solos o con los socialistas solos. Entonces estamos en todo un debate para ver dónde nos paramos. Sí, perdón. ¿Y qué expectativa le genera justamente Randazzo, que pareciera ser hoy como una especie de figura que va camino a ser el protagonista por ahí de un frente alternativo, de una nueva avenida del medio? Miren, les voy a ser muy sincera respecto de esto. A mí me pasa con Randazzo como con Vidal, que los veo bien parados en el sentido de decir, no hay que reivindicar lo que pasó porque no estuvo bien. Randazzo lo mismo en el sentido del proyecto del que él formó parte, y de la misma manera Vidal, son las personas con las que yo hablo y que tienen una mirada de futuro que a mí me da comodidad. El discurso de Randazzo es un discurso muy, muy acomodado a lo que nosotros pensamos, que es la necesidad de no alimentar la grieta, de pensar a futuro, construir una cosa distinta. Su discurso se acomoda muy bien a lo nuestro. El tema es después de qué manera él puede ir armando esto, y también en esto, como ustedes conocen mi posición, lo reitero, si él tiene como su ladero y sostén principal a Labaña, a mí eso me genera muchas dudas. No lo he visto a Randazzo en este tiempo que anda rondando por ahí, poder construir ese volumen que le hace falta a esa tercera fuerza, ¿no? Margarita, no hemos nombrado a lo largo de esta entrevista todavía la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La vicepresidenta de la Nación. ¿Cree que realmente está mucho más de lo que uno cree detrás de Alberto Fernández y de las decisiones que se toman? Sí, sí, no tengo ninguna duda, no nos olvidemos que ella es la armadora principal de esa coalición exitosa. Entonces, por supuesto que ella está por detrás, es una mujer que tiene, bueno, sus capacidades a pleno, su vocación de poder a pleno y su influencia dentro de lo que es su movimiento, así que no tengo ninguna duda que ella está por detrás de Alberto Fernández y de este gobierno, que es casi una creación de ella, me animaría a decir. Bueno, lo malo sería que no estuviese detrás, ¿no? Que se repitiera el infortunio de haber tenido un vicepresidente como Cobos, ¿no? Sí, no, me parece que es razonable, por supuesto. Después viene cualquier otra conjetura respecto a la influencia, pero a mí cuando la gente habla y ella la influencia, bueno, pero es nada menos que la vicepresidenta y además la persona que armó al presidente. No sería Fernández Alberto el presidente si ella no lo hubiera ungido con esa candidatura. Así que en la región, digamos, están pasando cosas que nos están pegando de costado, que tienen que ver con esto que ha ocurrido, que de los extremos que se ven claramente como pasó en estos días en Colombia. ¿Vos creés que la Argentina va camino hacia un escenario de polaridad a ese nivel? No, sinceramente no, es lo mismo que me preguntan muchas veces si creo que Argentina va a ser Venezuela o va a ser Colombia. No, Argentina es Argentina y aún con las dificultades que nosotros atravesamos, me parece que no tenemos que estar mirando ni mucho menos atemorizados respecto de lo que pasa. Argentina tiene que colaborar desde luego en un camino hacia la paz y la superación de los conflictos, por supuesto, pero no creo seriamente que estemos en un camino similar. Margarita, muchas gracias por este tiempo con los ciudadanos. No, gracias a ustedes por la comunicación, hasta pronto.